Y hoy es el día, no podemos Sí. perder un segundo más. Pasa que a veces decimos, no, es un bebé, es un niño, ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a clamar a Dios si está todo bien? Ujú. Pero ese bebé y ese niño crecen. Y cuando abrimos los ojos, ya es un adulto, es un joven, un Exactamente. adolescente. Familia querida, bienvenidos una vez más. Bienvenidos, acá estamos nuevamente juntos para compartir un poquito de Fortaleciendo Matrimonios. Sí, hoy también la familia. Hoy es un tema muy lindo que a Ujú. nosotros nos apasiona porque queremos hablar sobre nuestros hijos. Ujú. Queremos hablar sobre cómo orar por nuestros hijos. Eso. ¿Sabes orar por tus hijos? Ese es todo un tema, Silvia, porque a veces Ujú. nosotros nos paramos y oramos, Señor, bendícelos y bendícelos, pero en realidad nos quedamos cortos con saber cómo orar. Dicho sea de paso, escribimos todo un libro con respecto a este Ujú. tema que se llama 30 días a sus pies por mis hijos. No vamos a tocar ese libro de vuelta. Pero puede conseguir el libro en forma gratuita en el Sí, app. en el app de la iglesia, Iglesia de Dios IDD, o lo baja o lo compra en Amazon y lo puede Ujú. conseguir. El tema es cómo orar. ¿Cómo orar por los Sí, hijos? sí, ¿Por qué el Señor Jesús nos enseñó el Padre Nuestro? ¿Es para que repitamos siempre esas frases o es son un modelos. modelo de Es un oración? modelo con ciertos ingredientes que tiene que tener la oración para que sea efectiva, para que sea Ujú. eficaz. Y podemos usarlo para nuestros hijos. Claro. Yo creo que en gran medida el futuro de nuestros hijos está determinado por dos cosas. Dos Lo que cosas. nosotros decimos Ujú. y lo que nosotros oramos. Lo que decimos Sí. y lo que oramos. Ujú. O sea, lo que decimos todo el día. Claro, lo que declaramos constantemente. Ujú. Nosotros con nuestras palabras vamos forjando nuestro propio destino, Ujú. aunque no nos guste, porque decimos las palabras se las lleva un viento, no, mentira. Ujú. Y lo que oramos tiene mucho poder. Es como que cuando hacemos o decimos nos ponemos de verdad de acuerdo con Dios en lo que tuvimos recién orando en nuestro cuarto. Claro, nos ponemos de acuerdo muchas veces con Dios como padres y también muchos padres se ponen de acuerdo con el diablo. Porque ¿Cómo con el diablo? Sí, porque cuando vos maldecís a tus hijos, literalmente te estás poniendo de acuerdo con los planes del diablo sobre ellos. Porque estamos hablando mal de Claro, nuestros hijos. en realidad, mira, es así. Jesús lo dijo, lo que ustedes aten acá en la tierra, queda atado allá en el cielo. Ujú. El diablo quiere transmitir su mensaje a nuestros hijos y Dios quiere transmitir su mensaje a nuestros hijos. Ujú. ¿Cuál mensaje van a escuchar? El que nosotros hablemos. Entonces nosotros somos los que o van a enviar ese mensaje de aceptación, de amor, de perdón, o ese mensaje de rechazo, de dolor, de baja autoestima o lo que quiera que nosotros hagamos. Por eso es muy importante cuidar lo que decimos. Lo que decimos, y qué lindo cuando empezaste dijiste vamos a ponernos en la brecha Ujú. por nuestros hijos. Eso. Y la brecha es como una rajadura en la pared. Ujú. Y nosotros nos metemos en esa rajadura tan finita y tan Ujú. chiquita, nos metemos ahí a clamar por nuestros hijos. Claro. De día, de Eso es- noche, todo el tiempo. Eso es bíblico, te lo voy a leer. Acá está, A profeta ver. Ezequiel dice, Ezequiel 22:30. Ujú. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. O sea, un vallado es una cerca. Busqué alguien, dice Dios, que se ponga como muro de protección Como un muro. y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. En otras palabras, Dios dijo, había un problema, Ujú. había un lugar por donde el enemigo podía penetrar Ujú. y busqué a alguien que orara Ujú. y que se pusiera en esa brecha. No encontré a nadie y la destrucción vino. O sea que muchas veces el enemigo está como acechando a nuestros hijos, persiguiéndolos Sí. y no encuentra un papá o una mamá o ambos, porque la fuerza está, imagínate, cuando ambos estamos orando por Exactamente. nuestros hijos, Ujú. no encuentra a padres orando. Entonces puede meterse y Claro. puede destruir. Nosotros no podemos estar, Silvia, todo el tiempo con nuestros hijos, guardándolos, cuidándolos, pero nuestras oraciones sí. Así. Y si yo dejo de orar, yo dejo de clamar, dejo de interceder por mis hijos,
los estoy dejando vulnerables al acecho del enemigo Ujú. para que él haga lo que quiera con ellos. Como hoy hablábamos del Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a orar que nos guárdanos del mal. Ujú. Y así orar por nuestros hijos. Señor, guardale del mal a Claro. nuestros hijos, porque el Ujú. mal está continuamente Ujú. tratando de destruirnos. Fíjate qué lindo, siempre hablamos de los planes de Dios para nuestros hijos, que Dios tiene planes, como Jeremías 29. 29:11. Sí, Dios tiene planes para tu bien, no para tu mal, para darte un futuro de esperanza. O sea, los planes, la Biblia es un libro que nos habla de los planes que Dios tiene para nosotros Ujú. y para nuestros hijos. Ahora escucha esto, el diablo también tiene planes. Ahí está la cosa. Y Jesús lo dijo claro ahí en Juan 10. Ujú. Él dice, el ladrón, hablando de Satanás, vino Sí. para robar, matar y destruir. O sea, ese es el plan del diablo para nuestros Ujú. hijos. Ahora, ¿cuál plan se cumple? Bueno, si nosotros los encaminamos en el camino del Señor, oramos por ellos, los protegemos en esos momentos vulnerables. Y de esto, Silvia, hay testimonios innumerables Ay, sí. de jóvenes que en momentos de lucha, de enfrentamiento, de decisiones que podían marcar sus vidas, escogieron bien porque ángeles descendieron a guardarlos y ayudarlos. A veces no justamente porque ellos estaban en el bien, sino porque tenían padres o seres queridos que estaban Sí. clamando por Así es, ellos, como así es. clamaron por nosotros Claro. también. Alguien oró por mí, oró por Así es. usted. Quiero explicarte qué significa eso que dijiste, Ujú. pararnos en la brecha. Pararnos en la brecha. Suena raro. Sí, la brecha es un lugar descubierto en el muro. Y ahí se te meten toda clase de alimañas. Una rajadura en el Exactamente, muro. se te meten los perros del vecino, porque hay un lugar, bueno, eso Y ahí es. empiezan a crecer musgos y todo eso. Y hay de todo ahí. Claro. Hay de todo, ahí se mete de todo. Y en el mundo espiritual, Mm. nosotros los padres tenemos que estar en esos lugares Ujú. vulnerables Ujú. donde nuestros hijos quizás aún no puedan discernir bien. Ujú. Nosotros, con nuestras oraciones, tenemos que estar allí para cubrir. En otras palabras, ¿qué queremos enseñarte en este programa? Papá, mamá, es hora que doblen rodilla por sus hijos. Y hoy es el día, no podemos Sí. perder un segundo más. Pasa que a veces decimos, no, es un bebé, es un niño, ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a clamar a Dios si está todo bien? Ujú. Pero ese bebé y ese niño crecen. Y cuando abrimos los ojos, ya es un adulto, es un joven, un adolescente. Ujú. A veces tenemos padres que nos dicen, por favor, no sabemos más qué hacer con nuestros adolescentes. Ujú. Pero ¿qué hicimos cuando eran bebés, cuando éramos niños? Tenemos que desde la panza y antes de encargárselos a Dios, Bueno, estar clamando Eso por justamente ellos. lo escribimos acá. Ujú. Entonces, en primer lugar, pararse en la brecha significa tomar una postura firme, Sí, una postura de guerrero, una postura de valiente que pelea. y centinela, ¿no? Exactamente. No se duerme, no nos Exactamente, dormimos. Exactamente. Ujú. Eso en ayuno, en oración, en clamor. Lo que pasa es que muchas veces queremos entrar en esa guerra cuando ya la cosa está... Las papas queman. Exactamente, mal. Pero en realidad nosotros tenemos que, como la atalaya, ver el peligro a la distancia y Eso. antes de que suceda, hacer algo al respecto. Eso en Y primer a veces lugar. también decimos, no, a mi hijo no le va a pasar, porque es muy bueno, es súper obediente, súper educado. Exactamente. Y creemos que eso nos deja vulnerables. Claro, exactamente. Mm. Segundo lugar, pararnos en la brecha en favor de nuestros hijos implica, ¿viste, Silvia? Pararse en ese lugar entre el cumplimiento de Dios y una promesa de Dios y mi hijo. Una promesa de Dios y mi hijo. Claro, acá está la promesa de Dios y acá Ujú. está mi hijo. Y hay una brecha aquí, un Ajá. espacio que son decisiones que él tiene que tomar. Decisiones. Entonces yo identifico promesas de Dios en su palabra, Ujú. donde Él dice, tus hijos van a ser benditos, son linaje escogido, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, son simiente del Señor. Eso es la promesa. Santos dice, apartados para Dios. Exactamente. Ujú. Ahora, acá está mi hijo, que no está en esa realidad todavía, porque Ujú. aún no conoció a Jesús, pero quizá hoy está confundido, está apartado. Entonces, ¿qué es pararme en la brecha? Tomar de un lado a mi hijo y tomar de otro lado la promesa de Dios y Ujú. a orar para que esa promesa se cumpla en mi hijo.
Para eso también es súper importante que leamos la Biblia y que busquemos todas las promesas que Dios nos Así da es. y agarrarnos de ellas, pararnos sobre ellas Ujú. y declarar que eso se va a cumplir en la vida de Claro. nuestros hijos y en nosotros. Bueno, es lo que estás diciendo. En tercer lugar, pararnos en la brecha significa discernir Ujú. los planes de Dios para nuestros hijos y orar por el cumplimiento. Y te voy a explicar por A qué. ver. Porque muchas veces Dios habla y da palabras sobre nuestros hijos. Ujú. Nosotros hemos recibido un montón de palabras que Dios nos ha Ujú. hablado y nos ha mostrado y otras personas que Desde han, antes de tenerlos sí, en la panza. exactamente, que han Sí, claro que profetizado sí. incluso sobre nuestros hijos. Ahora, la pregunta es, ¿se van a cumplir esas palabras? Depende. Depende. No es que sí o sí No, se no, va no, a no. cumplir. Si Dios te da una Ahí palabra está. profética, esa palabra no significa que eso se va a cumplir al pie de la letra. Eso tiene una condición. Ujú. Dios dice, yo te voy a dar vida eterna, pero hace esto. Ujú. Yo te voy a prosperar, pero hace lo otro. O sea, en cada promesa de Dios hay una condición. Claro. Por eso es que pararnos en la brecha significa discernir lo que Dios dice Ujú. acerca de nuestros hijos, descubrir cuál es su propósito, cuál es su llamado en Dios Ujú. y orar para que ellos puedan abrazar ese plan de Ujú. Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios tuvo muchos planes con muchas personas que se la llevaron al cajón. O sea, orar para que ellos se enamoren de Dios, que se Ujú. encuentren con Jesús, Claro. porque es personal, Ujú. porque yo conozca a Jesús y lo ame, no quiere Claro. decir que mi hijo lo va a amar y lo va a seguir, ¿o Exactamente. sí? Claro, lógico. Es No, no. personal. Claro, tiene que decidir él. Por eso es que no nos podemos dormir los padres, Ujú. tenemos que orar, rezar, ¿es lo mismo orar y No, rezar? no, rezar es repetir algo. Orar es hablar con O Dios. sea, rezar sería si yo todos los días solo digo el Padre Nuestro. Sí. Y orar es hablar con mis palabras a Ujú, Dios. totalmente. Y con mis palabras le pido a Dios por mis hijos. Claro, lógico. Tengo que orar bíblicamente. Orar Ujú. es orar repetir las promesas de Dios sobre mi familia y mis hijos. Ujú. Entonces tengo que pedir eso. Entonces, escucha esto, muy importante. En la antigüedad, cuando se conquistaba una ciudad, lo primero que se hacía es que se derribaban los muros para romper la protección. Se Entonces, rompían. claro, los muros, todas las ciudades tenían muros. Claro. Esos muros, cuando las conquistaban, por ejemplo, Jerusalén, cuando fue Ujú. conquistada, allá en el año 587 a.C., lo primero que hicieron los babilonios es destruir el muro. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí la ciudad quedaba vulnerable Claro, y y ya no había podían forma, claro, ya no podía forma de rebelarse contra el rey. Bueno, lo que el diablo hace muchas veces en nuestras vidas es destruir ese muro de protección Ujú. que nuestros hijos tienen que tener a través de la oración de los padres. Entonces, como no oramos por ellos, ese muro Ahí está destruido, Claro. ese muro está caído. Y usted me va a decir, ¿qué tanto es importante de que llore? Bueno, por algo, la Biblia, en el Efesios 6, Ujú. el apóstol Pablo nos habla de la guerra espiritual que tenemos contra el diablo. Sí. Y al final de todo, de Sí. describirnos toda la guerra que tenemos contra el Ujú. enemigo, dice, oren sin cesar, oren constantemente, Ujú. perseverando en la oración. dice. Sí. No aflojen, No. lo que nos está diciendo, no aflojen papá y mamá. Y otra cosa estaba pensando, la Biblia dice que los hijos son la herencia que Dios nos da. Ujú. Entonces tenemos que cuidar esa herencia, porque fácilmente podemos perderla. ¿Sabes qué, Silvia? Un día fuera de la voluntad de Dios puede costarnos muy caro a nosotros, y a nuestros hijos, a nuestros hijos. y a nuestros nietos. Porque cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, un día yo puedo tomar decisiones que me van a afectar no solamente a mí, sino a mis generaciones. Por eso es que nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, Señor, para que en esos momentos, cuando son vulnerables, Sí. porque el enemigo muchas veces lo que quiere es causar desánimo, Ujú. decepción, para que en Decepción. esos momentos tomemos malas decisiones. Así es. Y esas Ujú. malas decisiones, las consecuencias, muchas veces las tenemos que cargar por el resto de la vida. Así Entonces es. tenemos que orar para que el Señor, en esos momentos que mis hijos están pasando mal, guárdalos de malas Amén. decisiones.
Porque mi peor enemigo soy yo mismo, no es el diablo. Sí. Y también pienso que en el mundo que vivimos hoy en día, de la forma que más el enemigo nos anula como papá y mamá en la oración es distrayéndonos con mil cosas. Hoy es como todo más fácil al acceso de la internet y nos podemos distraer tan fácil en tonterías y perder la verdadera importancia de estar orando, escuchando la palabra, leyendo la Biblia para que nos agarremos de las promesas y podamos declararlas sobre nuestros hijos, haciéndole leer la Biblia a los niños desde chiquitos, leer juntos y no distraernos como papá en tantas cosas que hoy el mundo nos ofrece. Vestirlos a ellos de la armadura. Eso. Papá, escucha un poquito, eso. mamá. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos y les enseñaste un texto bíblico de memoria? Y le dije, ¿sabes qué? Ven, porque te voy a enseñar este texto bíblico. Escucha, esto es clave para vos. Fíjate lo que dice esta palabra. No te digo capítulos, un versículo. Y hay tantos cortitos, largos. Claro, quiero que escuche y que memorice, porque la Biblia dice claramente que nuestra espada, la espada del Espíritu, es la palabra. Sí. Entonces muchos de nuestros hijos están cayendo allá en el frente de batalla porque no tienen palabra. No tienen palabra, así es. Esto es grave. Y también dice Proverbios que aunque sea viejito, no se va a apartar de la palabra que le enseñamos desde pequeño. Hoy mencionaste este texto bíblico, lo quiero leer. Dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón, escucha papá, mamá, ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. ¿Eso dónde está? Porque tenemos que anotarlo, papá, mamá. Anotamos este versículo. Lamentaciones 2.19. Lamentaciones 2.19. Dice, derrama tu corazón. Sí, profeta Jeremías. Escucha lo que dice. Él dice, levántate y da voces. En otras palabras, grita si es necesario, clama a Dios por la vida de tus pequeñitos. Pero acá no estamos hablando de que si van a ir a un viaje o no. Estamos hablando de la salvación eterna y del propósito que el diablo quiere truncar en sus vidas. Claro. Entonces no podemos nosotros quedarnos brazos cruzados y, ay, mira, está decidiendo mal. No, ese es momento de levantar guerra y clamor. El profeta Samuel fue un poco más allá todavía. Y un día hablando con el pueblo, él ya estaba ahí despidiéndose del pueblo. Y le dice esto. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque, escucha esto, Silvia, contra el Señor, cesando de orar por ustedes. En otras palabras, Samuel dice, consideraba un pecado dejar de orar. Sí. Wow. Y sí, porque estamos descuidándonos. ¿Y será que nosotros no hemos pecado al dejar de orar por nuestros hijos y después vemos tantas situaciones en ellos y decimos, ay, Señor? Sería un buen momento ahora para que pidamos perdón juntos y orar. Exactamente. Pidiendo perdón al Señor y poniéndonos a partir de hoy en la brecha, ahí al pie del cañón, clamando por la vida de nuestros pequeñitos. Y si alguno nos dice, mi hijo ya es un adulto, ya está viejito, igual. Quizás ya no podés influenciar en él como cuando es pequeño. David dice en el Salmo 127, creo que dice que los hijos son flechas. Son flechas en las manos nuestras. Sí. Ahora, una vez que lleguen 18 años, esa flecha se fue. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Se acabó toda posibilidad? No. Somos padres para toda la vida. Y tengo la arma más poderosa, que es la oración, para clamar por él. Pero sería mucho mejor orar oraciones de protección que orar después oraciones de restauración. Sí, claro. Como alguien dijo por ahí el otro día, no sé quién era que me dijo, los hijos tienen esa capacidad de ponernos de rodillas. Ah, sí. Ahí sí es momento, pero quizás sea mejor en este momento. Si tenés chicos pequeños todavía en tu casa, pónganse juntos metas. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por su futuro cónyuge. Vamos a orar por su pureza sexual. Vamos a orar por sus estudios. Vamos a orar porque se comprometan con Jesús, que tengan un encuentro con Él, que su propósito se cumpla. Hay tantas cosas por las cuales orar. En el libro 30 días
a sus pies, pusimos 30 razones, 30 motivos de oración por los cuales para hacerlo uno por día. Sí. Y si tenés amigos papás en este momento, compartí este programa para que muchos papás podamos escuchar este desafío que hoy Dios nos está dando de ponernos en la brecha, ponernos en oración por nuestros hijos. Y Él es fiel. Así es. Y Él va a contestar a nuestro clamor, a tu clamor, papá y mamá. No te canses de esperar en Dios, porque Él es bueno y fiel. Amén, amén. Queremos dejarte con este desafío hoy. Que desempolves tus rodillas. Y la Biblia. Así es. Uy, eso está bueno. Mira, muchas veces las respuestas de oración que nosotros tanto anhelamos y está tan lejos, parece que las vemos, ¿verdad? Ay, sí. Muchas veces esas respuestas están de lejos como tu rodilla lo está del piso. Así es. Y quizás es todo ese dolor que estás pasando. Esa situación, no sé, esa rebeldía. Dios puede hacer un milagro ahora mismo, en un segundo, porque para Él nada es imposible. Exactamente, quizás esa situación es un llamado que Dios te está diciendo, tenés que ir sobre tus rodillas. Tenés que volver a mí, nos está diciendo el Señor. Así es. Buenísimo, gracias por estar con nosotros hoy. Espero que esto te haya motivado a orar. Te dejo el texto bíblico que está ahí en Lamentaciones 2:19, donde el profeta nos anima y dice clarito, levanten su voz, clamen, griten a Él. Incluso fíjate que habla de la madrugada. Derrama tu corazón delante de Él y clama por tus hijos. Wow, tremendo eso. ¿Qué te parece si terminamos orando? Puede ser. Por cada papá y mamá que está ahí del otro lado y por nosotros que también somos padres. Amén. Nos ponemos de acuerdo. La Biblia dice donde están 2 o 3, ahí estoy en el medio. Jesús está escuchando. Oramos, Señor, gracias por cada uno de nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que tú los cubras. Amén. Perdónanos, Señor, las veces que fuimos negligentes. Sí, Señor. Y no oramos como debíamos haberlo hecho. No los instruimos en tus caminos. Fuimos quizás un poco irresponsables en entender la guerra, Señor. Y te pedimos perdón por eso. Y te pedimos hoy que cada uno de nuestros hijos te conozca, Señor. Amén. Nuestros nietos. Y hoy hacemos un pacto contigo y con nuestras generaciones, que todos te servirán, Señor. Amén. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Que bueno, Dios te bendiga. Te esperamos todos los sábados. Estamos aquí compartiendo unos minutitos sobre temas familiares que nos van a ayudar a restaurar nuestra casa. Bendiciones.